a saludar a Julio Muti, que es historiador. Julio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el contacto. No, gracias a usted por el madrugón. Julio, ¿cuál es el misterio de ese submarino nazi que apareció en Mar del Plata? Bueno, es una de las historias más misteriosas tal vez del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En De realidad las, fueron dos de las más submarinos. misteriosas, dice usted. Podría decirse que sí. En realidad fueron dos submarinos, ¿no es cierto? El primero de ellos fue el U-530. Estamos hablando que la guerra terminó en los primeros días de mayo de 1945, por lo menos en Europa. Alemania se rindió incondicionalmente. Y 2 meses después, el país, y por qué no decir el mundo también, se vio conmocionado por la Perdón, ¿usted podría aparición. hablar un poquito más fuerte? El micrófono se le escucha con alguna dificultad, Julio. ¿Se, se escucha mejor ahí? Perfecto, impecable. Bueno, disculpas. No, todo No, bien. decía que bueno, que 2 meses después de que terminaba la guerra en Europa y Alemania se rendía, aparece un submarino de forma totalmente desprevenida e inexplicable en el puerto de Mar del Plata, ¿no? Este Ajá. fue un submarino alemán, el U-530, y un submarino, bueno, bastante gastado por los años de la guerra, bastante maltrecho, que, bueno, llegó a rendirse en Mar del Plata por un tema de que los mismos tripulantes, que eran chicos de 25 años para abajo, pensaban que Argentina todavía era un país neutral, ¿no? Eso fue lo que Ajá. sucedió. Y bueno, fue una noticia realmente conmocionante, especialmente a nivel nacional, que hizo que los principales medios de Buenos Aires se instalaran en Mar del Plata por muchos días. Ahora, Julio, o sea que el submarino navegó desde el Mediterráneo hasta la costa marplatense. No, en realidad, este submarino que había partido de las bases noruegas, de los alemanes, estaba operando en la costa de los Estados Unidos cuando lo sorprende el final de la guerra. Ah, ¿Sí? Estaba en la costa de los Estados Unidos, en la o sea, costa este de hizo los Estados Noruega, Unidos. Estados Unidos y de Estados Unidos viajó. Así es. O sea, pero ¿tiene autonomía para hacer 14.000 kilómetros un submarino? Sí, 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 sí. De hecho, algunos más también. El consumo de los submarinos, o sea, es todo un tema técnico que he estudiado bastante. La autonomía de los submarinos dependía muchísimo de la velocidad y las condiciones marineras que encontraran estas embarcaciones, ¿no es cierto? Se podían mover a velocidades muy lentas, de 8, 5, 7 nudos, a distancias que realmente parecen impresionantes, pero que son absolutamente posibles. ¿Sí? Hay, obviamente, siempre una serie de teorías conspirativas, pero si uno va a los datos técnicos, la realidad es que sí, sin ningún problema podría llegar hasta Mar del Plata. Ahora, y si todo está tan claro, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué se habla, por qué todavía perdura ese mote de el misterio de los submarinos alemanes en Mar del Plata? Bueno, como dije al principio, en realidad fueron dos submarinos. El Sí. primero llegó los primeros días de julio y el segundo, tal vez el más misterioso de los dos, llegó el 17 de agosto del 45. ¿Sí? Que era el U-1 del 77, era un submarino más pequeño, por lo tanto con un poco de menor autonomía y con algunos tripulantes menos. ¿Sí? Ujú. Eso obviamente no son condiciones suficientes como para tejer algunas historias las que se tejen, pero obviamente da espacio como para que se pueda, digamos, inferir que pueden haber desembarcado algunas personas en algunos lugares medio subrepticiamente, y sobre todo entre ambas fechas, entre principios de julio y mediados de agosto de 45, hubo una ola de avistamientos de submarinos que diría que abarcó desde la costa bonaerense hasta la Patagonia, y que era algo que la gente veía todos los días en el horizonte del mar, ¿no es cierto? Todos los días se veía un submarino, prácticamente hubo como una psicosis colectiva, Ujú. y uno piensa que pudo haber algún otro submarino, porque en ese momento había 5 o 6 submarinos que no se sabía dónde estaban. Entonces,
también da que pensar que pudo haber un tercer submarino que no pudo haber seguramente traído jerarcas ni riquezas, como se suele decir. La realidad es que había otros métodos para hacer eso y que se emplearon, pero el halo de misterio en ese sentido perdura hasta nuestros días, ¿verdad? Sí, ahora, esto coincide con la teoría de muchos historiadores de que Perón habilitó el ingreso de nazis a la Argentina. De hecho, muchos nazis fueron encontrados, pocos en la ciudad de Buenos Aires, algunos en el Gran Buenos Aires y muchos en la Patagonia, pero jerarcas nazis, ¿no? Bueno, eso no es una teoría, es una realidad. Eso está absolutamente documentado. Hay alrededor de 250, 300 criminales de guerra, yo utilizaría esa palabra, criminales de guerra alemanes, belgas, croatas, franceses, que llegaron a la Argentina con pasaportes falsos de la Cruz Roja, que está absolutamente comprobado que fueron pasaportes otorgados a través de gestiones del gobierno argentino, sí, a través de la Secretaría de Migraciones, y eso es una verdad absolutamente comprobada y documentada. El tema de los jerarcas, o sea, la palabra jerarquía viene de alto rango de un gobierno, ¿no es cierto? Y la realidad es que los únicos jerarcas fascistas que llegaron a la Argentina fueron los croatas, que armaron una especie, o quisieron armar una especie de gobierno del exilio. Tenían un régimen fascista, nazifascista en Croacia que se llamaba Ustaša. Bueno, el líder, el Führer de los croatas emigró a la Argentina con un pasaporte falso de la Cruz Roja. Jerarcas nazis, o sea, nosotros hablamos de gente como Eichmann, como Miguel, que son criminales de guerra atroces, y que en ese momento estaban entre los más buscados, pero no pertenecían a la jerarquía nazi de primer ni siquiera de segundo o tercer nivel, ¿no es cierto? Miguel era un médico de un campo de concentración. Pero Priebke no. Y Priebke tampoco. Priebke era, digamos, un oficial de la CSS, digamos, que no estaba dentro de la jerarquía del gobierno nazifascista, ni siquiera en el tercer orden. O sea, la SS ni siquiera era un oficial del mayor rango de la CSS. Obviamente que están acusados de crímenes atroces, esos crímenes están comprobados. Ahora, se dice que Perón mantenía fluida comunicación con otros dictadores europeos como Franco, Mussolini, y que ese contacto que tenía dictadores de jerarquías militares generaron como una especie de salvoconducto para poder salvar a muchos de los criminales de guerras nazi. Pero El que todo esto lo contacto habría facilitado el mismo Perón. Eso es absolutamente cierto, pero no de esa forma. Es decir, hubo un plan hurgado específicamente para fugar alemanes hacia la Argentina, o en realidad fascistas de varias nacionalidades como las que mencioné antes, que, digamos, entre los cuales llegaron alrededor de 250 a 300 criminales de guerra a la Argentina a sabiendas del gobierno de Perón, ¿no es cierto? Ahora, el contacto de Perón con los nazis viene de mucho antes, data del año 43 en adelante, cuando el GO toma el poder en el golpe de junio del 43, donde, digamos, Perón pertenece a una facción nacionalista del ejército que simpatiza bastante con los alemanes, con los fascistas, y digamos que ahí empieza un contacto a través del espionaje alemán nazi en Argentina. Recordemos que Alemania era un país totalmente bloqueado. Ahora, ¿por qué Perón se prestaría a eso? Por cuestiones estratégicas más que de ideología. Pero, No ¿cuál podemos... sería la estrategia de favorecer a un régimen que ya estaba hundido, barranca abajo, como el nazismo? A ver, las simpatías fascistas de Perón vienen de cuando Perón estuvo en Italia en la época de Mussolini previo a la guerra, ¿sí? Y si uno repasa los discursos de Perón, recuerdo ahora de un discurso que leí en el diario del año 43 en la Universidad de La Plata, o sea, las ideas de planificación fascista del Estado, no las antisemitas, etcétera, están muy arraigadas en el Perón de aquella época. O sea, de ahí viene. Y después no es una cuestión de beneficiar a Alemania, sino que es una cuestión de
de buscar un salvoconducto para la Argentina. Tenemos que pararnos en esa época. En esa época, la Argentina, en el año 43, cuando se produce el golpe de Estado en el cual participa Perón, es un país que está aislado del mundo, ¿no es cierto? Es un país que está aislado del mundo porque todos los países de América en su conjunto, excepto Argentina y Chile, le declararon no la guerra a Alemania, sino que rompieron relaciones con el eje, y todos en conjunto, encolumnados detrás de Estados Unidos, rompieron relaciones con Alemania. Argentina no quiso hacer eso, y pasa a ser como una especie de paria continental. Un país totalmente aislado que quiso tener hipótesis de conflicto incluso con Brasil. Sí, pero no era tan aislado porque si le permitía a Perón la llegada a los nazis acá, digamos, por un lado tomaba distancia, pero por el otro lado le abría la puerta. Eso fue 2 años después. El primer acercamiento es eso es lo que quería llegar a esa idea, para poder comprar armamentos a Alemania. Sí, Perón tenía la fantasía, y su camarilla de militares tenía la fantasía de que Alemania necesitaba vender armamentos para defenderse de un hipotético ataque de Brasil ayudado por Estados Unidos. Y ese es el conflicto bélico de Argentina en ese momento. El 45 es un mundo completamente diferente, con Alemania ya completamente derrotada, ¿sí? Y con un Perón que busca traer también científicos y técnicos alemanes para sumar a la industria argentina. A sabiendas que en esa camada, en esa estrategia y en esa camada de alemanes que van a llegar a la Argentina, van a llegar un montón de refugiados que son criminales de guerra, y por una cuestión de, llamemos tal vez de afinidad, por esa causa perdida, esa simpatía primigenia con el fascismo, pero a sabiendas de eso los acobija en Argentina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Dicen que Perón tenía la fantasía de tener su bomba atómica armada con expertise alemán. Sí. En esa camada de técnicos alemanes llegó un técnico de origen austríaco, que era Ronald Richter, que armó lo que es hoy en la isla Huemul, en Bariloche. Tenía la idea, si bien Perón fue advertido por físicos argentinos de que eso era imposible en ese momento, de llevar adelante la fusión nuclear, ¿no es cierto? Es una técnica atómica, yo no soy un experto en la materia, que recién hoy en día se está empezando a dominar. Los reactores convencionales son de fisión nuclear, y este señor Richter decía que podía lograr eso. Fue un proyecto que realmente fracasó, y que se hizo como idea lograr un reactor que pudiera brindar energía, no generar una bomba, ¿no es cierto? Bueno, súper interesante, Julio, haberlo escuchado. Mire, desde los submarinos a dónde fuimos a parar, ¿eh? Así que el misterio de los submarinos, un poco de la verdad sobre esos submarinos se conoce, y todavía hay una porción de la historia que queda en el halo de las sombras, ¿sí? Julio, le mando un abrazo, y en otra oportunidad volveremos a conversar. Muy interesante haberlo escuchado. Muchas gracias. Muy agradecido, Susana. Julio Muti, historiador, un poco el misterio de los submarinos que aparecieron en Mar del Plata, submarinos alemanes, y otro poco conocer cómo fue la ruta de los nazis rumbo a la Argentina.